Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Carlos y sean bienvenidos a este canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca del origen y del ocaso de la religión. La religión podemos decir que surgió en dos etapas bien marcadas en la historia humana. La primera etapa, que es el origen mismo de la religión, se da en los pueblos primitivos, donde el ser humano vivía en muy pequeños grupos y estaban expuestos a todos los fenómenos naturales que podían complicarles la vida. Llámese sequías, inundaciones o demás fenómenos que ellos no podían controlar. En base a este miedo que ellos sentían al estar expuestos, comenzaron a hacerse dioses imaginarios, ¿sí?, a los cuales debían adorar, a fin de que estos dioses le dieran algún tipo de protección o seguridad ante los desastres naturales. O sea que los primeros dioses cumplían la función de refugio, de protección, de padres protectores a los seres humanos primitivos. Hasta allí podemos decir que esa fue la razón básica por la que surgió la religión o los dioses entre la humanidad. Pero luego, cuando estas pequeñas poblaciones de seres humanos comenzaron a progresar y comenzaron a extenderse, a hacerse más grandes, a transformarse en civilizaciones, allí es cuando surgen los problemas de índole moral. Tenemos a más personas habitando juntas y había conductas que no tenían que ser permitidas. Por lo tanto, es allí cuando la religión asume el papel de ser una guía moral para el grupo humano, de tal manera que los dioses, que al principio eran protectores ante determinados peligros, ahora también se convertían en guías morales que también podían castigar o bendecir, dependiendo de cómo se porte la persona en cuestión. Entonces aquí cuando la religión asume el papel moral entre la humanidad. A estos dioses culturales, ¿no?, producidos por la civilización, podemos decir que eran dioses mejor elaborados en sí, dado que se escribían libros sobre ellos, sobre sus virtudes, sobre sus cualidades o poderes que tenían. Se hacían estatuillas también sobre sus imágenes y demás representaciones artísticas que se podían elaborar en base a estas creencias. Pero ¿qué problema surge con esta clase de Dios ya más elaborado y con más normas morales y con más restricciones hacia la humanidad? Con esta clase de Dios hay tres problemas de los cuales tenemos que hablar. El primer problema del Dios moral, producto de la cultura, es que es un Dios que tiene muchos símbolos, ¿sí? Se escriben libros sobre él. Y en estos libros hay diferentes narraciones, diferentes ilustraciones, parábolas o situaciones que pueden ser interpretadas de diversas maneras por la humanidad. Y por lo tanto, eso hace que surjan diferentes creencias. Por eso, hablando desde nuestro lado del mundo, el lado occidental, podemos notar que de una misma Biblia surgen innumerable cantidad de religiones, porque cada una de ellas interpreta la Biblia de una manera diferente. Y a su vez, estas divisiones ideológicas, podemos decir, en cuanto a creencias, lo único que han hecho es producir guerras, peleas y problemas entre las personas. Por lo tanto, un Dios que había surgido con una función moral de traer paz y asegurarse el buen comportamiento de las personas, terminó convirtiéndose en exactamente lo contrario. Se convirtió en un Dios al cual hay muchas formas de interpretarlo y que produjo divisiones entre las personas, contiendas entre ellas. Ese es el primer problema del Dios cultural. El otro problema de este Dios cultural, un Dios creado por el hombre,
Sí, ¿no? Es que es un Dios con cualidades humanas imperfectas y que está alejado de una imagen perfecta, de un ser divino. Si nos ponemos a leer la Biblia, por ejemplo, encontramos a un Dios castigador, a un Dios colérico, un Dios intolerante, lleno de deseo de venganza, que incluso se arrepiente del mal que hace, o que también es capaz de usar la mentira para engañar a otras personas. Nuestras conciencias nos dicen que ese no puede ser el Dios verdadero, porque el Dios verdadero, todos nosotros lo entendemos como el Dios que es fuente de todo lo bueno, de todo lo perfecto. Nada impuro puede venir de él. Por lo tanto, el Dios del cual se relata en la Biblia es un Dios que tiene cualidades humanas y está contaminado con la influencia cultural de los tiempos en los que fue creado. Ese es el segundo problema de este Dios, por lo que es necesario, hacerse un replanteo de si adorarlo o no. Y ahora pasando al tercer problema del Dios cultural creado por el hombre hace miles de años, es que es un Dios opuesto a los avances del conocimiento. Lo que antes se sabía y se escribía en la Biblia fue tomado como algo sagrado, pero podemos ver que con el correr del tiempo todos esos conocimientos fueron refutados por la ciencia. Por ejemplo, según la Biblia, la Tierra es plana, cuando se ha comprobado que no es así. Según la Biblia, el Sol gira alrededor de la Tierra, cuando se ha comprobado que no es así. Y así muchos otros hechos que la Biblia relata como verdades, que luego la ciencia se ocupó de refutar. Esos son los tres problemas del Dios cultural. Que este Dios cultural se presta para la confusión debido a tanta simbología, tiene cualidades humanas alejadas del amor y de la comprensión, y también impide el avance del conocimiento y la razón. Por eso es necesario hacernos un replanteo de cómo debemos creer en Dios hoy en día. Todo ser humano tiene la tendencia a adorar a algo superior. Einstein llamaba esto el sentimiento cósmico religioso o el sentimiento cósmico universal. Es nuestra tendencia a creer que hay un ser superior que nos está guiando. Me defino como un creyente. Yo creo en Dios, pero en un Dios que es puro amor, que es la fuente del bien, del cual no se puede esperar ninguna clase de destrucción, ninguna clase de castigo, sino que de este Dios solamente se puede esperar las más puras de las enseñanzas, las cuales se hacen eco en nuestras conciencias mientras son guiadas por Él. Y para contemplar este Dios es necesario dejar de lado todos los simbolismos religiosos de antaño que se ha demostrado que no se aplican en los tiempos actuales, y que juntos como humanidad podamos dar un salto de calidad hacia la moral racional. La moral racional es darnos cuenta de que podemos portarnos bien y de que ser buenos es un bien en sí mismo. Ser bueno es un bien en sí mismo. No es necesario que haya un papá celestial malo que nos puede castigar o nos puede premiar según cómo nos comportamos, porque de esta manera es como se van amaestrando las mascotas, ¿verdad? Y nosotros no somos mascotas que nos van amaestrando con castigos o con premios, sino que nosotros somos seres racionales, capaces de entender que nuestro buen comportamiento redunda en nuestro bienestar, y que si tenemos un mal comportamiento, lamentablemente va a haber consecuencias. Por eso es necesario borrarnos o sacar de nuestras conciencias el Dios maligno, castigador o destructor creado por las religiones
para atemorizar a las conciencias o personas que no han dado el salto de calidad en cuanto a sus conciencias, sino que debemos más bien contemplar directamente al Dios que obra nuestras conciencias para poder ser seres superiores. Bien amigos, muchas gracias por la atención que me han mostrado y por llegar hasta aquí en el video. Les pido que dejen su like si les gustó el contenido y les deseo lo mejor. Que estén bien, nos vemos.